Como hemos visto anteriormente, aquellas variables que contienen cadenas de texto, bien sean de una posición o de infinitas, se llaman caracteres o strings. Aunque siguen siendo tipos primarios y se les pueden aplicar los mismos operadores aritméticos como sumas y restas, normalmente a los strings se le aplican métodos o funciones para, por ejemplo, hallar el primer carácter, partirlo en cadenas más pequeñas, coger el último carácter, pasarlo todo a mayúsculas. Hay bastante documentación al respecto y si bien sobre strings no se suele trabajar mucho, normalmente se trabaja más sobre listas o diccionarios, que son estructuras mucho más complejas, existen esos métodos para los strings y está bien conocerlos porque puede que se dé el caso que tengamos que usarlos. De todas maneras, vamos a verlo en el intérprete, que lo veremos de una manera mucho más visual. Por ejemplo, para declarar una cadena, simple y llanamente tenemos que poner comillas, dobles o simples, y tendremos una cadena. Si yo tengo la cadena A, que se llama hola, y la quiero imprimir por pantalla, la imprimiré de esta manera. Dentro de las propias cadenas tenemos, por ejemplo, los saltos de línea. Si yo tuviese algo de este estilo y quisiera que, por ejemplo, fueran dos líneas, haría contrabarra n dentro del string y aquí se va a partir. Esto lo imprimimos por pantalla como resultado y nos dirá hola, espacio, ¿qué tal? También existe la posibilidad de, como hemos dicho antes, operar con ellas. Podemos sumar dos cadenas, por ejemplo, una cadena que se llame hola y una cadena que se llame, por ejemplo, adiós. Podemos hacer que ambas se sumen en una. Imprimiendo C, nos diría hola, adiós. Como no tiene espacios en blanco, simplemente va a sumar una cadena de caracteres con la otra. Y de la misma manera, si queremos coger una de las cadenas y multiplicarla, no sé, por ejemplo, por 3, multiplicaría tantas veces el texto como fuera posible, en este caso por 3. Si yo pusiera así y imprimiese la C, nos sacaría hola, 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 todo junto, igual, sin ningún tipo de espacio. Y por último vamos a ver tres métodos que se aplican a los strings. Son un poco más complejos y no pasa nada si no se entienden al principio. Vamos a intentar explicarlos poco a poco para que vaya sonando. Por ejemplo, si yo tengo una cadena que se llame cadena, por ejemplo, fuera hola, ¿qué tal? Simplemente yo podría hacer un print de su primera posición. ¿Y cómo le llamamos a la primera posición? Decimos que dentro de la cadena queremos el índice, la posición 0, que es la primera. En los lenguajes de programación, generalmente, en la mayoría, las posiciones van desde 0 hasta n o hasta el número máximo. En este caso, como es una cadena, el carácter de la posición 0 será la H mayúscula. Si hiciese lo mismo, pero en lugar del 0 pusiese el carácter 7 o el 6, por ejemplo, sería la U. Si hiciese lo mismo con el 3, por ejemplo, sería la A. También podríamos, por ejemplo, hacer una subcadena de la propia cadena. Por ejemplo, cogiendo las 4 primeras posiciones para coger la palabra hola. Por ejemplo, diríamos que subcadena es igual a la cadena desde la posición 0 hasta la posición 4. La primera posición está incluida, es decir, el 0 está incluido, y la posición 4 está excluida, es decir, va a coger la posición 0, 1, 2 y 3, la 4 no. Así pues, yo podría hacer un print de la propia subcadena y nos debería devolver la palabra hola. Por último, vamos a hacer un print de un string y vamos a pasarle el valor de unas variables para que el print sea distinto cada vez. Por ejemplo, si tuviéramos A y B y quisiéramos, por ejemplo, que el print dijera el valor de la variable A vale, y cogiésemos aquí, pusiéramos el valor de la variable A y el valor de la variable B y pusiéramos aquí la B. Al hacerlo así y al ejecutarlo nos debería dar el valor de la variable A vale 2 y el valor de la variable B vale 8. Estos espacios no son necesarios. Reejecutamos y vemos que ahora sale perfectamente. Si yo cogiese el valor de B y lo cambiase a 90, el programa se recalcularía totalmente.